Cuadrado, seguimos en vivo por la 95.7, Estación del Este de Santa Fe. Estamos en Agencia DERF con toda la información y con todas las entrevistas, www.derf.com.ar. El dólar 46,40 ya está cotizando, vuela y vuela en esta jornada de lunes, arrancando la rueda cambiaria. Nos vamos a meter en una comunicación. Tenemos en línea al escritor, ensayista, filósofo Ricardo Forster. Vamos a saludarlo. Forster, buen día. Andrés Batistela lo saluda y muchas gracias por atendernos. Buen día para ustedes, por nada. Forster, muy curiosa, por calificarla de alguna manera, la campaña que inició ayer el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Yo entiendo que apela al fanatismo con esto de decir, bueno, no se necesitan argumentos ni explicaciones para justificar el voto. La verdad, pocas veces en una campaña electoral vemos que un candidato diga, no se necesitan argumentos para votarme. A ver, porque todos los argumentos que pueda llegar a esgrimir resultan espantosos para la vida cotidiana de los argentinos y de la experiencia de estos 4 años de un gobierno que ha tenido una capacidad de daño como pocas veces vista. Y a eso hay que agregarle que el macrismo se ha construido desde la lógica del eslogan publicitario, de la frase impacto, desde una lógica duranbarbista, donde de lo que se trata no es de un debate de ideas, de argumentos, de un posicionamiento respecto a qué país, qué sociedad, sino que se intenta trabajar lo afectivo, entre comillas, núcleos pasionales muy oscuros, sentimientos como el odio, el resentimiento. Y me parece que Macri, acorralado porque siente que se le escurre de las manos la elección, apela a lo que está señalando, apela a una lógica del fanatismo, pero el fanatismo tiene sus límites, o el fanatismo incluso necesita ideología detrás, necesita una creencia fuerte. Y yo creo que no hay nadie, ni siquiera los propios seguidores del macrismo, que se sientan profunda y afectivamente involucrados con una ideología a la que podríamos llamar macrista. Creo que incluso los propios votantes de Macri votan por odio, por descarte, por resentimiento, y algunos incluso también por una vieja tradición de gorilismo, para usar una palabra tan difícil de explicar, que tiende a proyectar sobre los más humildes todos los espantos y las miserias del país, y se identifican con un sector muy minoritario de ricos, de dueños de las riquezas, etcétera, etcétera. Claro. Pero creo que el macrismo ha llegado a su límite político, su límite ideológico. Antes hablaba de república, y ya hemos visto que ha hecho el macrismo con la república, la degradación de instituciones claves de la sociedad argentina, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, ese ministerio tan formidable para cualquier proyecto de país como era el Ministerio de Ciencia y Tecnología. También el abandonar todo proyecto cultural y degradar el Ministerio de Cultura a Secretaría. Eso muestra también cuál es lo central del proyecto de macrismo: favorecer a un puñado de corporaciones y de personas, algunos bancos, sobre todo a la banca internacional, que ha hecho negocios tremendos en estos años, ganancias siderales, con los fondos buitre, con las LEVA, con las LELIC, pónganle los nombres que ustedes quieran, pero el negocio financiero ha sido inversamente proporcional a la destrucción de la pequeña, mediana industria, incluso al debilitamiento de algunas grandes industrias. Después, un sector de pequeñísimos dueños de las empresas de energía en la Argentina, que han hecho también negocios colosales, con inversión muy acotada, y transformando un derecho humano al acceso real a la energía en un privilegio para cada vez menos. Y después los amigos, familiares del presidente Macri, su amigo del alma Caputo, su familia, que se benefició, cosa insólita para cualquier proyecto republicano, con una ley del Estado de blanqueo de capitales. Eso no se ha hecho en ninguna parte, porque una de las cuestiones elementales, por cuidado, por decoro, por pudor, como quieran llamarlo, es que los familiares no puedan participar de ese tipo de acción, que termina siendo un privilegio para algunos. Bueno, eso ha sido el macrismo, y la película social, su consecuencia está a la vista. Claro. Digo, no hace falta detenernos mucho tiempo, cada uno lo vive en su ciudad, en su barrio, en su localidad. Lo que se ven en las calles, por ejemplo, de mi ciudad, que es Buenos Aires, yo la verdad, no sé,
tengo que remontarme a momentos muy duros de la crisis del 2001 y ni siquiera para ver la multitud de hombres y mujeres y niños durmiendo en los barrios, en las calles de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, en las esquinas, en las ochavas. La verdad que algo inimaginable con el precio del alimento en un país productor de alimentos como nunca hemos tenido de esta manera. Entonces digo, frente a todo eso, Macri apela al grito, al discurso del odio, del fanatismo, de lo que fuere, claro, y no mucho más. Claro, hace un ratito usted, Forster, decía, me quedé pensando en eso, que hay una suerte de desideologización dentro del macrismo, y pienso que quizás eso es lo que haya llevado a que aparezcan alternativas como en este caso, en estas elecciones, la de José Luis Espert, alguien que por ahí dice de frente lo que el macrismo no se anima porque piensa que no le da rédito electoral. Me refiero a un discurso más cercano, bueno, en lo económico a Espert y en lo otro a Bolsonaro y demás, y otras experiencias, claro, de ese tipo. A ver, hay un ultraliberalismo que es una mezcla de neoliberalismo de mercado y de neofascismo político-social. Eso es Bolsonaro en Brasil claramente. Espert es un esperpento, quiero decir. No hay lugar del mundo donde una lógica del libertarismo, como lo llaman, económico, no lleve, así donde se intenta aplicar, y prácticamente no se aplica en ningún lugar, no llega al colapso absoluto, porque es el mal trabajado social y políticamente, destruyendo la vida de millones en esa sociedad. Ya el neoliberalismo a secas, un poquito más democrático, es una calamidad. Imagínense ustedes un discurso y una práctica como la de Espert, que dice libre y suelto de cuerpo que hay que echar no sé a cuántos millones de empleados públicos, sin haber recorrido a la Argentina, sin saber lo que significa el rol del Estado en provincias como Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, el sur patagónico, imaginando que los seres humanos son administradores de su propio capital, que son microempresas individualistas, que ven la vida pura y exclusivamente desde la lógica del egoísmo, del emprendedorismo y de una meritocracia que es una ficción de unos pocos para pocos. Bueno, eso es Espert. Digo, al lado de Espert, el macrismo es una especie de, ¿cómo llamarlo? No quiero usar palabras que no le caben tampoco al macrismo, porque es un drama el macrismo de la Argentina, pero sería un progresismo, digamos, al lado de Espert. Pero bueno, Espert lo que hace es coleccionar los votos de un sector muy minoritario de la sociedad argentina que tiene esa ilusión del ultraliberalismo. Le quita algunos votos a Macri, se los quita seguramente en las PASO. Yo creo que esta elección se termina en primera vuelta, ojalá que le quite algunos votos más también en primera vuelta, pero creo que efectivamente Espert ideologiza una elección, y la ideologiza de la peor manera, reivindicando a la dictadura, poniéndose en la ultraderecha, porque finalmente el libertarismo neoliberal es ultraderecha. El macrismo es una derecha también que se ha endurecido cada vez más, neoliberal, pero que al mismo tiempo se ha desideologizado, pero donde no se ha desideologizado es en el sometimiento absoluto al proyecto imperial en crisis de los Estados Unidos. ¿Cómo entender, Forster, en este cuadro de situación que usted describe y el cual yo comparto, que todavía haya, vamos a ver el domingo, ¿no?, pero alrededor entre un 25 y un 30% de este voto fanático al que apela el presidente? ¿Cómo entender a ese sector de la sociedad? A ver, no es sorprendente. Seríamos muy ingenuos, imaginamos una sociedad de gente progresista, abierta al otro, solidaria, que piensa que una sociedad se construye en común. Hay una larga tradición de una derecha dura en la Argentina, que fue cómplice y avaló parte de lo más antidemocrático de la historia de nuestro país a lo largo del siglo XX. No podríamos siquiera imaginar cómo fue posible el terrorismo de Estado durante el 76 al 83 sin el sostén y un apoyo de una parte para nada chica de la sociedad argentina. De la misma manera, los años 90 y las políticas de convertibilidad y el neoliberalismo y el desguace del Estado y el discurso de achicar el Estado, desagrandar la nación, también tuvo un aval muy fuerte en esa alianza que se dio entre el peronismo menemista y la UCD. Yo creo que Macri hoy representa a ese cuarto de la sociedad, quizás un tercio incluso en una elección más polarizada, que mira al país
con esos ojos de cuentapropista moral, de hiperindividualismo, de odio y resentimiento frente a cualquier proyecto en el que el Estado atiende las necesidades de las grandes mayorías, de los más humildes, que no piensa y que cree que ya es algo muerto la idea de un Estado social, de un Estado que intervenga en la educación, en la salud, en la vivienda, que tenga un proyecto de inclusión y no de exclusión. Bueno, hay un 25, 30%, y después hay otro número de gente que ya ha perdido la potencia reflexiva, que es capturada por los grandes medios de comunicación. No perdamos de vista el papel central de los grandes medios de comunicación que han blindado y protegido como nunca en la historia democrática argentina a un gobierno, en este caso como el de Mauricio Macri. Es impresionante. Prácticamente los grandes medios, los que manejan la prensa gráfica, los medios audiovisuales, han construido alrededor del macrismo una invisibilización absoluta de los males que ha generado para la sociedad. Y eso tiene un impacto sobre una parte también de una sociedad endeble que ha perdido la capacidad crítica, reflexiva y argumentativa. A mí no me extraña, así como en otras épocas y en otras sociedades ha crecido el fascismo, y uno ve lo que sucede en Brasil o lo que sucede con el voto a Trump en Estados Unidos o las extremas derechas en Europa, son producto también de un profundo descalabro en el interior de la vida de nuestras sociedades. Entonces yo digo, vamos a hacer una elección fundamental, absolutamente decisiva. Estoy convencido que una amplísima mayoría se va a expedir contra la continuidad de Macri, y que de esa amplísima mayoría, una mayoría casi absoluta lo va a hacer votando a la única oposición real que hoy hay en Argentina en términos de disputa del poder efectivo, que es la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner. Entonces, porque son dos modelos de sociedad, independientemente de que todo frente después tenga sus tensiones internas, sus diversidades, sus diferencias, por eso son frentes. Pero hoy lo fundamental es marcar claramente que no hay terceras, cuartas alternativas, voto veleidoso, ideologista en un sentido abstracto, sino que hoy se juega una elección, yo diría, absolutamente decisiva de nuevo, de cara al presente, al futuro y también al pasado y a la memoria histórica, porque el macrismo y el neoliberalismo en general no solamente destruye el presente y futuro, sino que se apropia y transforma el pasado en una mercancía turística para borrar todo aquello del pasado que sigue insistiendo como crítica en el presente, ¿no? Claro. Usted dice, Forster, que realidad mata lo que dicen el 90% de los medios hegemónicos, porque yo me tomo el laburo de ver TN, de ver Intratables, Animales Sueltos esta última semana, el cuchillo en los dientes para atacar a Alberto Fernández y a lo que dijo sobre las LELIC y poco de lo que está pasando en la economía real y cotidiana. Ahora, yo creo que ellos apuntan por ahora, casi defensivamente, a consolidar ese voto macrista duro, más una partecita que todavía mira de manera absolutamente confusa la realidad, no mira su propia experiencia y sigue pensando o viendo la Argentina desde la lógica del discurso de los medios hegemónicos. Apuntan a eso, apuntan a ver si pueden llegar, su gran objetivo, único objetivo, es tratar, primero, que estas pasos no sean un desastre, porque si las pasos son un desastre para ellos, bueno, hay que gobernar de cara a octubre, ¿no? Sí. Pero después tratar de que la primera vuelta no sea una primera vuelta definitiva. Y cuando digo definitiva es obviamente que el único que tiene chances de ganar en primera vuelta es la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner. Sí. Y también, por supuesto, ganar en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof y Magario. Pero a su vez, a lo que aspiran es el balotaje, a ver si pueden rascar un balotaje y ahí apelar a todo lo que puedan, sabiendo que en un balotaje el conjunto de la sociedad se polariza. Me parece que esta es la búsqueda, por eso estos dispositivos de bombardear, de tratar de descalificar, de inventarle a Alberto Fernández una biografía que sea para un cierto sector de la sociedad terrible. Bueno, ya lo conocemos, hace 10 años que vienen tratando de destruir sistemáticamente a Cristina Fernández de Kirchner, a todo lo que se llame kirchnerismo, a la memoria de Néstor Kirchner, a los 12 años de gobierno. Han hecho todo, absolutamente todo. Y sin embargo, hoy vemos que si hay un frente que tiene chances de desbancar al macrismo y ser gobierno de la Argentina, es esa unidad cuyo pilar
tiene que ver con los 12 años construidos por Néstor y Cristina Kirchner. Ese es el punto que también hay que leer, no solo porque una parte de la sociedad puede votar contra sus propios intereses, que siempre es importante, sino ver por qué una parte importante de la sociedad, pese a toda la ideología brutal, los medios, las redes sociales, que han buscado destruir literalmente un imaginario cultural y político y una realidad recorrida de años, sigue sin embargo construyendo una alternativa y sintiéndose parte de un ideal político y de un proyecto de país. A mí me entusiasma más pensar esta dimensión, porque en una época no solamente argentina, sino global, tan despolitizadora, tan desideologizadora, tan dominada por el economicismo más brutal, en nuestro país sigue habiendo un núcleo identitario, político-cultural significativo, un movimiento de derechos humanos que ha sido clave para que la Argentina no sea Bolsonaro. Claro. Todo eso es lo que a mí me interesa. Después, por supuesto, analizar, y me he dedicado estos años a tratar de hacerlo. Ahora, a fin de mes, sale un libro cuyo eje central es tratar de descifrar desde muchos aspectos lo que ha sido y es el neoliberalismo como cultura, como construcción política, como trama económica, filosófica, etcétera, etcétera. Pero también me interesa pensar por qué en sociedades tan lastimadas, castigadas y bombardeadas, sin embargo, sigue habiendo un ideal emancipatorio, ¿no? Claro. Forster, agradecidos por tener su análisis aquí en la emisora y replicamos en Agencia de Noticias de DERF. Gracias por su tiempo y seguramente lo vamos a volver a molestar pronto. Un placer para mí, abrazo para ustedes. Un abrazo grande. Ricardo Forster, el ensayista, filósofo, escritor, bueno, ahí nos comentaba sobre un libro próximo,